Hola chicos, bienvenidos. Seguimos con las clases de física. Esta vez vamos a estudiar el movimiento, es decir, empezamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, uniformemente variado, dicen algunos textos. Empezamos a estudiar la aceleración. ¿Por qué este movimiento se lo llama acelerado? Porque ya este movimiento, la velocidad varía, ya tiene aceleración, ya el movimiento no mantiene su velocidad constante como en el movimiento uniforme. Entonces, lo primero que vamos a estudiar en este caso es aceleración. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este fenómeno? Cuando en el movimiento variado la aceleración es positiva, porque cuando se ponga la fórmula, se creó la fórmula, se resuelva, eso va a pasar, se dice que el movimiento es acelerado. Ojo, repito, cuando la aceleración, luego de hacer los cálculos, nos da positiva, decimos que el movimiento es acelerado, es decir, va de menos a más la velocidad. Pero lo contrario, cuando la aceleración dé un resultado negativo a la hora de hacer los cálculos, lo que nos indica es que el movimiento es desacelerado o retardado, es decir, el movimiento, el móvil, la partícula, va a ir de más a menos, es decir, va el movimiento y se detiene, y por motivo de la detención de quedar en alto, ¿no es cierto?, el movimiento es retardado o desacelerado. Que quede claro eso como parte de la teoría. La aceleración se da en unidades de tiempo al cuadrado, ¿sí? Es decir, la aceleración se da en unidades de longitud sobre unidades de tiempo similar a la velocidad. La única diferencia es que el tiempo está elevado al cuadrado. Que quede claro eso. Es decir, la aceleración en el sistema internacional va a estar en metros sobre el segundo al cuadrado. Pero no implica que en ocasiones la respuesta quede la aceleración en kilómetros por hora, como vamos a hacer en este problema, ¿sí? Pero generalmente la aceleración en el sistema internacional debe estar dada en metros sobre segundo elevados al cuadrado. Vamos con la fórmula. La fórmula de la aceleración, ¿sí? Recuerden que como definición la aceleración es la variación de la velocidad. Vamos con la fórmula. La fórmula nos dice que la aceleración en el movimiento variado es igual a v sub f. V sub f significa velocidad final, menos v sub 0, que significa velocidad inicial, y todo esto dividido entre el tiempo. Repito, la aceleración es igual a v sub f. V sub f significa velocidad final, menos la v sub 0, que es velocidad inicial, dividida para el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a necesitar, que tienen que recordarla. De allí se puede despejar cuando ya veamos ejercicios más complejos cualquiera de los datos que la conforman, pero por ahora vamos a estudiar de manera definida la fórmula de la aceleración. ¿Sí? Esa es la fórmula, la voy a escribir más arriba. Recuerden que la aceleración es la variación de la velocidad en una unidad de tiempo. Voy a escribir la fórmula. Aceleración es igual a Bf menos v sub 0 dividido entre el tiempo. Repito, recuerden que Bf significa velocidad final. Hay textos que solo ponen la V, ¿no es cierto? La V, la V mayúscula, que significa velocidad final, menos v sub 0, que es velocidad inicial, y esto es el tiempo. Esta es la fórmula, la vamos a dejar ahí. Vamos a resolver los tres ejercicios que tenemos aquí planteados. Vamos con el primero. El primero dice calcular la aceleración y el tipo de movimiento de un móvil que parte del reposo. Hasta ahí un dato importante. ¿Qué quiere decir? Recuerden que en física vamos primero a sacar los datos del problema. ¿Qué quiere decir que parte del reposo? Pues sencillo, eso no quiere decir que la velocidad inicial es cero. ¿Sí? Hay típicos casos de estos, que los problemas dicen que parte del reposo, ¿no es cierto? Entonces asumimos que la velocidad inicial es cero. Y en 2 horas alcanza una velocidad de 120 km por hora. Eso de 2 horas, que es el tiempo. Entonces tenemos el tiempo, que es igual a 2 horas. Alcanza una velocidad de 120 km por hora. ¿Qué será eso? Pues velocidad final. 120 km por hora. Y ya está. ¿Qué nos piden calcular? La aceleración, que es nuestra incógnita. Calcular la aceleración dice desde el inicio. Además me da el dato que dice que la aceleración debe estar en metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Importante ese dato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a reemplazar en la fórmula. La aceleración es igual, velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo. Aceleración es igual, velocidad final, la tenemos aquí, ¿cuánto? 120 kilómetros por hora menos velocidad inicial, que en este caso es 0, todo esto dividido para el tiempo, que es 2 horas. ¿Sí? Borro esta parte de arriba de los datos que ya lo tienen ustedes allí. Y me queda que la aceleración es igual 120 km por hora menos 0 es 120 km por hora dividido para 2 horas.
Mucho cuidado de dónde se va a obtener el tiempo elevado al cuadrado. Aceleración es igual. Me quedo con las unidades. Divido 120 para 2 es 60 kilómetros. Y horas por horas nos da horas elevado al cuadrado. Allí tenemos ya la aceleración en kilómetros por hora al cuadrado. Si no nos hubiesen pedido llevarlas a metros por segundo al cuadrado, ese fuese el resultado. Pero, ¿no es cierto? El texto nos dice que hay que llevar eso a metros por segundo. Como ya sabemos factores de conversión, y si no tenemos un video donde explicamos eso, les recomiendo que lo vean si no tienen claro esto. Vamos a reducir por medio de factores de conversión, ¿no es cierto?, esta aceleración, que vuelvo y repito, ya es la respuesta en kilómetros por hora al cuadrado. Es decir, escribo 60 kilómetros por hora elevado al cuadrado. Primero voy a reducir los kilómetros y digo que un kilómetro, lo pongo abajo porque el kilómetro está arriba para que se pueda eliminar, es igual a 1000 metros. Ya se eliminaron los kilómetros. Ahora vamos con las horas. Ojo, la hora está abajo, la escribo arriba y digo que una hora, ¿sí?, 3600 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero recién he reducido una hora y tengo horas al cuadrado. ¿Qué debo hacer? Pues nuevamente escribo una hora, ¿sí?, y vuelvo a escribir su equivalente, que sería 3600 segundos. De esa manera, esta hora con esta hora, que es hora al cuadrado, se eliminan con esta hora que está acá al cuadrado, y ya tenemos segundo por segundo, que sería segundo al cuadrado. Empiezo a eliminar ceros. Arriba tengo 1, 2, 3 ceros y elimino 3 ceros abajo. 1, 2, 3. Es lo que yo les recomiendo antes de empezar a usar la calculadora. Acá el 60 tiene otro cero, elimino otro cero acá. Simplemente, ¿qué me queda arriba? Arriba me queda solo ese 6, que va a dividir a 36 por 36. Ojo, ya estamos en metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, 6, acá escribimos el resultado de 36 por 36, que nos quedó en la parte del denominador. Vamos a ver eso, ¿cuánto nos da? 1296. 1296. Finalmente dividimos 6 para 1296. Nos da un resultado muy pequeño de 0,004. ¿Sí? Aquí lo voy a escribir 0,004. ¿Qué cosa? Metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio? Que lleve la aceleración a metros por segundo al cuadrado. Al inicio pudimos haber llevado las horas a segundos, los kilómetros por hora a metros por segundo, como hicimos en el ejercicio anterior, según el video anterior, pero les recomiendo que lo puedan hacer también de esta forma. Calculan la aceleración en metros sobre hora al cuadrado y lo reducen en metros por segundo al cuadrado con esta técnica que funciona muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, me olvidaba, me piden también el tipo de movimiento. ¿Qué signo tiene la aceleración? La aceleración tiene signo positivo. Y cuando eso ocurre, decimos que el movimiento es acelerado. Recuerden eso. Cuando la aceleración es positiva, decimos que el movimiento es acelerado. ¿Por qué? Porque el móvil va de una velocidad de 0, es decir, de reposo, y alcanza luego de un tiempo 120 km por hora. Cuando eso ocurre, cuando la velocidad va de menos a más, decimos que el movimiento es acelerado y lo corrobora el signo de la aceleración. Cosa que no va a pasar con alguno de esos ejercicios porque por allí hay uno que creo que va a salir negativo. Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema dice, ¿cuál será la aceleración? Me piden también calcular la aceleración de un tren que lleva una velocidad inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos el dato de velocidad inicial. El ejercicio anterior era 0, ahora no, ahora me dan una velocidad inicial de 15 km por hora. 15 km por hora. Dice en un tiempo de 1.5 horas. ¿Qué quiere decir eso? Eso es el tiempo, 1.5 horas. Alcanza una velocidad de 95 km por hora. Es decir, eso es velocidad final. 95 km por hora. ¿Qué me pide calcular? La aceleración. Esa es mi incógnita. Me pide calcular la aceleración. Entonces ya tenemos los datos. Vamos directamente con la fórmula. Recuerden que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial dividida para el tiempo. Reemplazo los valores. ¿Cuál es la velocidad final esta vez? 95 km por hora. 95 km por hora. Menos velocidad inicial,
15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora sobre el tiempo, 1.5 horas. ¿Sí? Hasta ahí ya está planteado el ejercicio, ya está reemplazados los valores. Borro esta parte que ya la deben tener claro. Si no, regresan el video, lo pausan y lo revisan. Entonces, la aceleración es igual a 95, ¿no es cierto? Le restamos 15, nos queda 70. ¿70 qué? Kilómetros por hora sobre, repito, ojo, 95 menos 15, ¿será 70 o será 80? Yo creo que es 80. ¿Sí? Recuerden que les aconsejo que usen la calculadora lo menos posible. Sobre 1.5 horas. ¿Sí? Entonces, aceleración es igual. Miren lo que va a ocurrir con las unidades. Queda kilómetros y horas por horas nos da horas al cuadrado. Y simplemente hacemos la división de 80 dividido para 1.5. Eso nos da igual 53.33 periódico. 53.33 periódico. Quiere decir que el tercer decimal es un 3. Como es menor que 5, no hay como redondearlo al inmediato superior. Nos queda tal cual. Y ya está resuelto el segundo ejercicio. No me pide el tipo de movimiento que tiene, pero si la aceleración es positiva, ya lo dijimos hace un momento, el movimiento es acelerado. Vamos con el último ejercicio. El último ejercicio me dice que, me pregunta cuál será la aceleración de un motociclista que va a una velocidad de 60 kilómetros por hora, llega al semáforo y se detiene tardando, dice, un tiempo de 20 segundos. Mucho cuidado con lo que va a ocurrir ahora. ¿Cuál es la velocidad inicial que lleva el motociclista? El motociclista va con una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Tarda un tiempo ¿de cuánto? Un tiempo de 20 segundos hasta llegar al semáforo. 20 segundos. Estos segundos los vamos a llevar a horas porque me piden que la aceleración esté en kilómetros por hora. ¿Sí? Eso lo hacemos en un momento. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Qué pasa que me dice, cuando me dice el problema, llega el semáforo y se detiene? ¿Cuál es la velocidad inicial? La velocidad final, perdón, la velocidad final va a ser 0. Es decir, ahí hay problemas donde la velocidad inicial es 0, en este caso es la velocidad final, luego que se detiene. Ya con esto a mí me dice que el movimiento es retardado, porque se va a detener, la aceleración nos debe dar negativa, eso debe coincidir con los cálculos. Y me pide calcular la aceleración. ¿Sí? La aceleración es nuestra incógnita, como en los 3 ejercicios. Pero, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Les dije hace un momento, voy a llevar esos segundos a horas, porque la aceleración debe estar en kilómetros por hora al cuadrado. La velocidad está en kilómetros por hora, los segundos deben estar en horas. Entonces, digo, una hora, ¿sí?, tiene 3600 segundos. Se van los segundos, se va un 0 y simplemente voy a dividir 2 para 360. Tomo mi calculadora, divido 2 para 360. Me da una cantidad muy pequeña de 0,005. 0,005 de hora. Y es cierto, porque 20 segundos es un tiempo muy pequeño, está expresado ahora 100 horas. Vamos con la fórmula. La aceleración dice que es igual velocidad final menos velocidad inicial dividida del tiempo. Reemplazamos los datos, aceleración es igual. ¿Cuál es la velocidad final? Según nuestro problema, se detiene 0 menos velocidad inicial es 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Perdón, 60 kilómetros por hora dice. Sobre el tiempo, que ya lo calculamos en horas, de 0,005 horas. Hasta allí hemos reemplazado. Ya voy a borrar esta parte de los datos que ustedes lo tienen que saber. Y nos queda que la aceleración es igual. ¿Cuánto es 0 menos 60? Nos da como resultado menos 60. Y allí está el signo negativo que necesitamos para que nos reconozca el tipo de movimiento. Sobre 0,005 horas. La aceleración es igual, ¿no es cierto? Primero el signo, menos por más, es menos, y vamos a dividir 60, ¿sí? 60 dividido para 0,005, nos da como resultado 12.000, ¿sí?, kilómetros por hora elevado al cuadrado. Ojo, negativa. ¿Por qué negativa? Porque el movimiento es retardado, ¿sí?, o desacelerado, por ese resultado, por ese fenómeno
es que la aceleración es negativa. Bueno chicos, espero que haya quedado claro este tema. Nos vemos en un próximo video.